En el capítulo anterior compartimos con Lulu y Seb en una de las cabañas más hermosas que hemos visto frente a los Alpes suizos. Pasamos por la punta suiza llamada Ginebra a visitar a nuestros amigos México-suizos Jessica y Patrick y decidimos pasar la noche en Girón porque nos dimos cuenta que con este frío no logramos llegar a París. Nos vimos obligados a dejar la moto afuera por la noche con todos los candados. A veces en estos viajes son cosas de fuerza mayor. Pero menos mal sobrevivió. La moto, amor, ahí está. Aún sigue amarrada. Bueno, vamos a preparar el desayuno. Siempre que dejo la moto, intento dejarla con la guaya. De ahí no la sacan ni a bala. Asegurada con estas guayas. Y darle la bendición. Y después de llenar nuestras panzas, arrancamos en el último viaje antes de llegar a París. Muy frío, pero muy hermoso. ¡Emoción, parceros! ¡Llegamos a París! Es que no me pueden ver la cara de emoción. ¡Cuidado, otro letrero de París! ¡Oh, qué emoción! Es que de verdad toca tomarse una foto con esos letreros. Desde Colombia hasta París, manejando moto, parceros. ¡Qué chimba, qué chimba! ¿Cómo se siente llegar a París en moto? Loco. Me siento demasiado emocionado. Llevo 6 años construyendo esto y tengo muchos nervios porque me voy a emocionar mucho cuando lleguemos allá. Estamos a 1 hora de la Torre Eiffel, pero qué rico compartir esto contigo. O sea, lo que te emociona es llegar con la moto. Claro, desde Bogotá. Quería saber que llegamos en moto hasta París. Llegamos a París, a París. Miren, ahí está, ahí lo tienen, parceros. Ya les mostramos la Torre Eiffel. Espectacular. Te presento la iglesia de Notre Dame, amor mío. Uy, mírame esa belleza. Esta es mi segunda vez en París, pero es la primera vez que vengo en moto. Y esta es la primera vez de Fiorella también. No, qué emoción estar en París. No puedo creer que llegue en moto a París. Bienvenida, mi amor. ¿Te acordabas de París? Sí, pero es que en moto es diferente. Es una emoción diferente. Esta vez tuve emociones encontradas porque a pesar de estar emocionado de haber cumplido el sueño de llegar hasta París en moto, me doy cuenta lo difícil que ha sido. Lo logramos, parceritos. Llegamos hasta París, ya nos tomamos como 1000 fotos. Estamos re contentos porque, pucha, traer la moto desde Bogotá hasta aquí fue un reto. Fue difícil. 6 años han pasado desde que inicié este sueño y siempre, pucha, me emocionaba mucho cuando llegaba a las ciudades como Nueva York, como Los Ángeles. Y me emocioné también llegar a casa, no me malinterpreten, pero, pucha, la he sudado. O sea, al principio era más fácil, pero los últimos años han sido difíciles. Menos mal los tengo ustedes que me acompañan. Yo no sé realmente si yo siga haciendo videos cuando termine la vuelta al mundo, parceros. No me queda mucho para terminar este sueño. Así que disfruten mucho los que estaré haciendo hasta que terminemos. Gracias a todos los que me han acompañado. Aquí estamos, Colombia. Aquí estamos. Hoy tengo una epifanía. Me doy cuenta de lo difícil que ha sido para mí lograr algo que para muchos es simplemente parte de la vida. Mientras algunos esperan vernos a los motoviajeros atravesando desiertos imposibles o rompiendo nuestras motos en caminos extremos, para mí el verdadero reto ha sido llegar hasta aquí y recorrer París con mi moto. Puede parecer algo simple, incluso turístico, pero para alguien que viene del sur del mundo, de ese lado donde los sueños siempre cuestan el triple, esto no es un paseo, esto es una victoria. Y hoy más que nunca lo veo con mucha claridad. A ver, para que me entiendan un poquito a qué me refiero. Es que ustedes ven no sé si han visto los videos de los europeos que viajan. Nunca hacen buenos o grandes videos aquí en Europa. Siempre son en Sudamérica, en África, en Asia. Pues claro, ellos están acostumbrados a que cuando son pequeños pues viajan a París o viajan a Madrid. Como que estas grandes ciudades, esta arquitectura es normal. Entonces yo veo los videos de esos manes y ellos les encanta ir a tomarse fotos con los pobres en Sudamérica. La gente ama, por ejemplo, Bolivia porque lo ven pues muy indígena. Entonces, y está bien, o sea, no, entre gustos no hay disgustos. Pero entonces, claro, ahí es donde uno dice, parce, yo prefiero venir a París que a Bolivia. Si a mí me van a pagar un tiquete o si voy a ahorrar, pues prefiero viajar a Francia a conocer esto y que viajar a Bolivia.
y así he conocido muchas personas como yo del tercer mundo. Nosotros somos, pues admiramos esta belleza, admiramos esto. Entonces entendí que nosotros los tercermundistas no nos gusta ir a tomarnos fotos con la gente de bajos recursos o con los niños pobres de África, pues porque nosotros conocemos muy bien la pobreza. O sea, nosotros estamos todo el tiempo metidos en el caos de lo que es LATAM. O sea, somos tercermundistas. Nos gusta venir a conocer esto, a conocer cómo es pues todo este dinero, toda esta riqueza que tienen esa gente, porque nosotros no la tenemos. Mientras los europeos ganan en euros, se van a Latinoamérica y África a vivir como reyes, nosotros nos toca trabajar 5 veces más. Para nosotros los tercermundistas es muy difícil llegar acá. Entonces a mí no me da pena celebrar que llegamos a París, a Francia, y venir a hacer videos de esto. Al final del día cada quien cumple los sueños que quiera. Cada kilómetro que rodee desde el llamado tercer mundo hacia lugares como este no solamente es distancia, es mérito, es lucha, es historia, y es algo que solo nosotros los que venimos de allá entendemos. Básicamente, para que me entiendan, es como sentir ese orgullo de que seamos latinoamericanos. Y creo que lo estoy diciendo porque hace poco me pusieron unos comentarios en un post de Instagram muy agresivos, en donde unos europeos me estaban diciendo sudaca, sudaquilla, y para los que no saben, sudaca es una manera muy despectiva de referirse a los latinoamericanos. Pero cuando me puso esa palabra yo estaba tan contento, yo decía sí, con orgullo soy un sudaca, yo soy de Sudamérica. Y a mí me costó mucho más que a usted que escribió ese comentario, que vive aquí en Europa, me costó muchísimo más lograr lo que estoy logrando. Entonces no me da pena y me da orgullo decir soy sudaca, soy de Sudamérica, y me cuesta 4 veces más venir acá a tomarme una foto, una selfie frente a la Torre Eiffel, me cuesta mucho más, y lo voy a hacer, no me interesa. Somos sudacas con orgullo. Pero no todo ha sido color de rosa, también hemos derramado un par de lágrimas. Estás preciosa, ¿cómo así que estás inmunda? No, estás hermosa. Quiero que llore porque estoy fea. ¿Por qué lloras, amor? ¿Ha sido muy dura esta aventura? No, ¿No? Entonces, ¿por qué lloras? que tengo cólicos. Ah, ¿por los cólicos? Ay, ¿qué podemos hacer para que no estés mal? No. Vamos. Ay, dilo más consentido. Me salieron los mocos. Te salieron las bocas, a ver. Bueno, sigue llorando. Ya no. Bueno, este es el último lugar que vamos a ver antes de irnos a buscar dónde pernoctar, dónde pasar la noche aquí en París. Es un francés que se llama Héctor, que cuando yo estaba recorriendo Marruecos en moto con mi mamá, me quedé en un hotel en la mitad de la nada y llegó este francés en una KTM y empezamos a hablar y vio mi moto y le tomó fotos y todo, y no podía creer que yo estaba manejando todo África y todo eso, y él me prometió que me iba a recibir aquí en París cuando yo llegara. Entonces pues es muy bacán el man. Ya dentro de poco conocerán al parcero. Por ahora quiero mostrarles algo que me ha impresionado muchísimo respecto a la cultura vial acá. A pesar del caos vehicular que tiene, porque tiene una gran infraestructura vial, es que tienen algo que yo no he conocido en otros países, y es que tiene prelación el que entra. Ustedes dirán, ¿cómo así? Sí, corríjanme si estoy mal los que viven aquí en Francia. Yo no sé si esto es solo de París o si esto es de todo Francia, pero pues claramente he manejado mal entonces en todo el país. Ya van a ver la locura rotonda que es esto. Bueno, obviamente estamos en este gran monumento espectacular, hermosísimo, que es el Arco del Triunfo, y esta es también una rotonda gigante con muchísimas salidas, tiene un montón. Miren, si alcanzan a ver el mapa ahí. Entonces, de todas esas salidas, pues todo el mundo está entrando y saliendo. Yo decía, parce, debe ser un video coordinar el flujo, pero dicen, no, acá lo que pasa es que tiene prelación el que entra, y a mí me sorprende eso porque usualmente tiene prelaciones el que está en la vía. Bueno, aquí es al revés, es más importante el que está entrando. Tiene un poquito de lógica si lo piensan, tal vez sirve mucho, pero miren, nos están dando prelación a nosotros porque estamos entrando. Y yo sí decía, miren cómo se lanzan estos manes. Yo no entendía, y miren cómo se le mete. Yo no entendía, yo decía, esta gente está loca, esta gente de verdad que maneja terrible. Sí. Escupió, marica. ¿Ah, sí? Lo escupió. ¿Quién? El de las siglas del carro lo escupió. Ay, parce. Entonces, claro, se presentan esas peleas por gente que... Claro, llega gente aquí que no conoce cómo manejar y se agarran. Lo escupió. Impactada. Ay, amor. Entonces,
Eso me parece increíble. Miren, las personas que entran tienen prelación. Y esto también pasa en las autopistas. Miren cómo se lanzan, miren, es que me parece increíble. Yo quería compartirles esto porque son curiosidades, parce, de otros lados. Hijo de pucha, yo no sé si estoy haciendo las cosas bien. Y uno siente que uno tiene que ir a toda velocidad. Esto es un video, ya llevo como 2 vueltas acá. Sigo impresionado. ¿Qué tal esos carros? No, yo no me voy a salir. Estoy muy acá. Creo que estoy haciendo algo mal, pero... Uy, fue madre. Pero voy a intentar no estrellarme mientras les narro cómo funciona esto. Por favor, las personas que vivan aquí en París o que conozcan un poquito esto, por favor cuéntenme si estamos bien o estamos mal. Después de un par de vueltas más, no se preocupen, logramos salir sanos y salvos. Y llegamos a la casa del parcero Héctor. Lamentablemente él no estaba porque trabaja de noche, pero confía tanto en nosotros que nos dejó las llaves y nos hicimos como en casa. Bienvenidos a París. Ahorita es que es muy raro cómo conoces este man, de verdad. Es genial. Il a beaucoup de travaux, il vient de l'acheter en fait. Despertarse en la casa de un extraño ya es raro, pero despertarse en la casa de un extraño con pan francés calientito, 2 gatos divinos dándote los buenos días, ya es otro nivel. Fiore, bueno, no está muy convencida con la casa, dice que parece como en obra gris, y tiene razón, pero es que la casa tiene 130 años, y Héctor, el parcero, la está reconstruyendo casi a ladrillo por ladrillo, que si se ve un poco rústica, pues sí. Que si parece una casa de la escena de la casa de los sustos, también. Pero lo importante es compartir, echar risas y recordar cómo fue que nos conocimos, porque esa historia sí que fue buena. Entonces, el parcero, miren lo que tiene en su celular. Aún el recuerdo, estaba aquí Fior y yo viendo, desayunando y viendo como el mancito se acuerda de cuando me conoció en Marruecos. Y ahí estoy yo, flaco, con mi mamá. Y yo le estaba contando, mira, sígueme, esta es mi vuelta. Y él en francés posteándolo todo en Snapchat, porque Snapchat, acá en Europa y en Estados Unidos se usa mucho Snapchat. Uy, yo estaba re flaco ahí. Aunque también tiene el pelito recién cortadito. Qué frío está haciendo por aquí, parceritos. Pero como corremos con la suerte que el parcero me va a llevar a trabajarle la suspensión de la moto. Después de recorrer 48 países y más de 75.000 kilómetros con esta Africa Twin, puedo decir que esta moto me ha llevado por caminos que nunca imaginé. Pero como todo en la vida, lo que te lleva lejos también necesita cuidados. Hoy quiero hablarles del mantenimiento de las suspensiones, algo que muchos dejan pasar, pero que es crucial si viajas tanto como yo o simplemente quieres que tu moto te acompañe con seguridad y confort. ¿Alguna vez habían visto la moto así de obscena? Así de desnuda, miren esto, ay Dios, mozzarella. Estamos haciéndole un buen mantenimiento a tu suspensión para que estés bien. Es que está la suspensión original desde que salí y ustedes son conocedores absolutos del buen mantenimiento que toca hacerle a las motos y más que todo una vuelta al mundo como esta. Y pues aquí estamos gracias al crack de Héctor. Merci Héctor. De rien. Bacán este man. Bueno, vamos a seguir trabajando acá, que ustedes creen que yo no trabajo, pero es porque yo no puedo hacer el video y trabajar. Entonces cuando no estoy haciendo videos, estoy trabajando. Y ya era hora de cambiar esa suspensión. Dios mío. ¿Por qué es importante el mantenimiento de las suspensiones? 1. Absorben impactos y mantienen el control de la moto. 2. Cuando están desgastadas, la moto pierde estabilidad, especialmente con carga. Y 3. Una suspensión en mal estado puede hacerte perder adherencia y eso es un riesgo. Aquí, gracias a los amigos de Staub Suspension, le hicimos una revisión completa. Cambio de aceite de horquilla, retenedores, limpieza interna, ajuste de precarga. Es un mantenimiento que se recomienda cada 30.000 a 40.000 kilómetros. Depende, hay gente que ha llegado hasta 100.000 kilómetros, pero pues estos parceros me quisieron apoyar con este mantenimiento, entonces pues ¿por qué no? Si haces viajes largos o llevas muchísimo peso, pues lo ideal es que lo hagas antes de los 50.000 kilómetros. Estas son las 4 recomendaciones si estás por hacer este mantenimiento. 1. Lo ideal es que sea un técnico que conozca de suspensiones. 2. Toca usar aceite de buena calidad y los retenedores correctos para el modelo que uno tiene. 3. Aprovechar para revisar rodamientos, links y otros componentes. Y si sientes que la moto rebota o hunde más de la cuenta, no lo dejes pasar. Las suspensiones no son un confort, son seguridad. Cuídalas como cuidas tu motor, porque en cada curva, cada bache y cada frontera son las que te sostienen. Los parceros se merecen tener esa marca ahí.
Y más que todo, si hay alguien en París que necesite un arreglo en la suspensión, vengan a donde los parceros. Y si no, igual es bueno que ellos tengan esa exposición de llevar su marca por el mundo. La primera vez usando la suspensión Taub. Taub suspensión. ¡Qué belleza! Ahora sí. Vamos a disfrutarnos. Uy, qué diferencia, parce. Ya se siente. Como dicen aquí en Francia, c'est tout à fait incroyable. Philippe, merci beaucoup pour ton travail. Très bon travail. Merci beaucoup. Très bien. Tu veux dire quelque chose? Bon voyage et que l'aventure continue. Bien sûr. Et qu'il y a plein de belles choses qui t'arrivent. Merci beaucoup. Merci. Claro. Yo tampoco entendí, parceros, pero creo que dijo que me vaya bien en el viaje y que esperemos que no tenga ningún problema mecánico y que esa suspensión dure por siempre. También, aussi, merci beaucoup, Héctor. De rien. C'est una casualidad que me lo haya encontrado en Marruecos. C'est incroyable qu'on connu à Maroc et Ouais. maintenant j'étais ici avec toi. C'est vrai. Donc merci beaucoup. Tu veux dire quelque chose? Non, de rien. Bon voyage, profite bien. Amuse-toi bien. Merci beaucoup. Ha sido un día largo y exigente. Ahora es el momento de volver por Fiore y salir a respirar un poco, disfrutar de París, aunque sea por un rato. Ça fait la vidéo. No, eso con el Héctor. Toujours là, toujours là. Miren aquí con Fiore. ¿Qué tal este lugar tan mágico al que llegamos en moto? Qué emoción, gracias a ese crack que nos sacó a dar una vuelta, muy querido. Este es el lugar. Además, para los que les gusta el fútbol, hoy ganó el Paris Saint-Germain, entonces esto está de locos. Pasamos de una celebración hermosa, llena de alegría, a un entorno tenso y hostil, y francamente peligroso. A veces uno carga con la ingenuidad de creer que ciertas cosas solo pasan en Latinoamérica, pero la verdad es que la violencia no tiene pasaporte, y aquí lamentablemente también sucede. Es triste ver como algo tan bonito como el fútbol, que debería unirnos, emocionarnos, hacernos cantar y abrazar a desconocidos, se puede convertir en una excusa para el caos. Celebrar no debería implicar miedo, disfrutar el fútbol tendría que ser una fiesta, pero bueno, qué sé yo. ¡A París! ¡A París! ¡A París! ¡A París! ¡Ale París! Otra despedida de un ángel del camino, muy agradecidos con Héctor por cumplir su palabra y recibirnos con tanta generosidad. Llegamos. Yo no sé cuántos países llevo. A ver, yo llevaba 44 cuando volví acá, ¿cierto? 44, 45 cuando llegué a Suiza. Ah, no, Mónaco. 46 Suiza, 47. Llegamos 47 países, parceros. Bienvenidos a Bélgica. Aquí se habla francés y creo que Dutch. Sí, holandés. Holandés y francés, creo. Bueno, vamos a darle, parceros. Nos queda buena ruta. Uy, parce, lo logramos. ¿Estás viendo por dónde estoy manejando? ¿Qué es esta locura? Mírame esta vaina tan hermosa. Mírame esto tan espectacular. No, esto está muy lindo. No, no me lo esperaba. Me imagino brujas así me lo imaginaba. Sí, pero yo no me esperaba esta belleza, la verdad. No, mira que mira. Oh, me encanta. Pues al parecer este es nuestro barrio. Wow. Carlos vive por ahí. Súper lindo. No, esto está muy lindo. Impresionadísimo. No me esperaba esto tan espectacular. ¡Qué arquitectura! Sí. Mira la vibra ¿De allá? o sea, nunca he ido, pero ¿De brujas? Ah, eso lo vamos a visitar pronto. Vamos a saludar a Carlitos, que es un colombiano que vive acá, que me escribió hace como un año. Me demoré un poquito en llegar, pero acá estamos. ¡Ey, mírenlo ahí! ¿Qué hubo, mi hermanito? ¿Bien o no? Carlos, mucho gusto. ¿Bien? Fiorella, Carlos. ¿Qué más? ¿Bien?
Oiga, qué barrio tan lindo. Qué barrio tan lindo. No me esperaba esta arquitectura. Hermano. Sí. Qué lindo, parce. Miren el parcero. ¿Estás bien? Nuestro primer accidente en moto, muchachos. Ya hubo uno primero. Sí, sí, qué rayo. Saludamos al Carlitos. Ahora sí, por fin, mi hermanito. Mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Bien? Ay, qué crack. Aquí te trajimos unas rosquitas, no sé si te gustan. Era mamando gallo. ¿Ah, sí? Miren esta parejita, miren esta casa tan hermosa. Una casa belga. Oficialmente estamos en Bélgica, pero miren esto, se siente Colombia. Montería, papá. Ya como se habrán dado cuenta por el acento costeño y las ganas de echar cuento, este mamador de gallo es otro ángel del camino. Carlitos, un colombiano de pura cepa oriundo de Montería que terminó casado con una hermosa francesa llamada Alice. Entonces, si escuchan un acento costeño es porque ella tiene acento costeño. Ella es Alice. Muchas gracias por recibirnos, Alice. Gusto. Ay, me encanta, sí, nos encanta que hables un costeño. Entonces esta es la casa de ellos nos recibieron y se conocieron en Colombia, o sea, ella se robó un colombiano. Entonces cuéntame un poquito por qué estos vasos, mi hermanito, tan exóticos. La forma del vaso depende de si la cerveza hace mucha espuma o poca espuma. Entonces, todos los vasos que tú ves, los vasos belgas que tienen esta forma, es cuando la cerveza hace mucha espuma. Porque ellos creen que si la cerveza desarrolla la espuma, como tiene que desarrollar, desarrolla también los sabores, los aromas. Y la espuma que se forma en el vaso, piensa que son gases que no se te van a formar en el estómago. Ah, buenísimo. Sí. Estamos en Bélgica, este es el país de las cervezas, ¿cierto? Sí. Y cada Está cerveza deli. tiene su propio vaso. Dani. Mira ese. Entonces, si te das cuenta, esta es una cerveza que no hace mucha espuma, por eso la copa es diferente. Y es justo Ah, el esta sí tamaño. hace mucha espuma, entonces esta es diferente. Sí. ¿Cuál es tu favorita? Mi favorita es esta, la triple carmelita. Esta se ve bonita, la Poke Pie de. ¿Y cuál es la tuya? La triple Carmelit. Carmelit. ¿Esa fue la que me diste? Sí, te la pongo. Está deli. Ahí está. Parce, me encanta estar Pero voy acá a compartiendo probar con estos parceros. Esta es la favorita de Dani, la barbada. Esa con Que miel. es la que tiene. Ah, ¿esa es tu favorita? Sí. Rica, sí. Tiene 8 grados de alcohol, pero no se siente porque como hay la miel. Alice, ¿qué se siente robarse un colombiano? Bien, porque me hace arroz con coco. Demasiada linda, man. Directamente desde Colombia, Miladis me mandó esta bandera. Entonces, vengan, les cuento, parceritos. Como el parcero es de Montería, la mamá es de Montería. Entonces, muchas gracias, Carlitos, y tu mamá, Miladis. Porque yo le dije a él, oiga, necesito una bandera de Colombia. Y no me hizo una, dos, sino como 4. Que él se va a quedar con unas cuantas. Entonces, ya tenemos banderas para la moto. Pero también Francis nos dio una que ya le pusimos a la moto. Entonces, vamos a llevar estas también. Entonces, muchas gracias, Miladis, por eso. Qué bonitas banderas ya tenemos para llevar a Colombia por el mundo. Y con este lugar mágico cerramos una de las mejores semanas de toda la vuelta. Llegar a París fue una emoción diferente, más madura, más profunda, creo yo. Después vino el taller, trabajando en la moto con Héctor, un francés que terminó siendo un verdadero ángel del camino y que le puso tanto amor a Mozzarella como si fuera la suya. Y para rematar, terminar en un hogar belga lleno de calor humano, compartiendo con estos parceritos increíbles que también sueñan con rodar el mundo. La verdad no sé si esto se pueda superar, ni idea, porque la vida da muchas vueltas. Lo que sí puede pasar es que te pierdas de muchas de estas cosas, así que te recomiendo que te suscribas y nos sigas acompañando en este sueño. Nos vemos en el próximo video, parceritos.